Ya han pasado un par de semanas desde que se estrenó la película Fórmula 1 y lo único que puedo decir es que me gustó tanto que no puedo esperar a que se estrene Fórmula 2. Esto es Aquí No Sabemos de Cine. ¡Comenzamos! Alerta, spoilers, pero si quieres continuamos. De esta película yo no había como investigado nada, solo sabía que iba a salir. Entonces para mí era muy incierta la trama que iba a llevar. Yo lo que tenía adelantado sobre ella es que iba a salir Brad Pitt y que Brad Pitt había ido a cocinar con chef en proceso. Pero bueno, la historia se centra en un equipo nuevo, porque el protagonista es todo el equipo, no quiero pensar. Un equipo nuevo en la parrilla de la Fórmula 1. Este equipo nuevo se llama Apex GP. Y está formado dentro de los corredores, está formado por un chico que es muy talentoso, pero que es muy engreído. Pues ese personaje ya lo hemos visto en otros lados. Es como el Rayo McQueen, pero en negro. Entonces más bien es como Jackson Storm. Ok, por el otro lado, ha sido muy irregular en las personas que ocupan el otro asiento, porque normalmente los equipos de Fórmula 1 tienen dos asientos. No sé si es normal eso, pero cada uno son dos corredores, como Checo Pérez y Verstappen. En el otro asiento han tenido a puro piloto que nomás no da la talla, ¿verdad? Que están buscando para este equipo. Y en toda la temporada no han podido sumar ni un mando. Están a 9 carreras de que termine el campeonato y no han podido, como les digo, sumar un solo punto para su clasificación. Y entonces el equipo está en riesgo de desaparecer, porque dan la explicación, pero no me acuerdo. Total que puede desaparecer si no ganan una sola carrera o si no suman un punto. O la idea es esa. Por lo que el presidente recurre a la ayuda de nuestro protagonista Brad Pitt, o mejor conocido como Sonny Hayes. Sonny Hayes es como un corredor amateur que, bueno, no te creas, no es amateur, más bien compite como en diferentes competencias, pero es acá el mero perrón. Y en su tiempo, en sus épocas de oro, llegó a correr en la Fórmula 1 por la época de Ayrton Senna. Para los que no saben, Ayrton Senna también era como el mero perrón de los inicios de no me acuerdo qué año, pero sí la armaba. Ayrton Senna viene siendo como el Ronaldo Nazario de la Fórmula 1. Y hace cuenta que Sonny Hayes le hizo competencia. Así de perrón está Sonny Hayes. Y entonces Sonny Hayes se vuelve la única esperanza que tiene Apex GP de mantenerse en la Fórmula 1 sin tener que vender toda la marca. Para ello hay dos problemas. El primero, su compañero, que es un engreído. Y como segundo, el auto, que el auto es un mugrero, un cochinero, no me acuerdo cuál es la palabra que usan. Total que no es un auto para competir. Haz de cuenta el RB20 de Checo Pérez. Y pues de ahí tiene un desarrollo muy emocionante, ¿verdad? La película es muy entretenida, las escenas están muy bien pulidas, están muy bien hechas, son increíbles. En eso pues no hay ninguna queja. Y pues ya, ¿no? Todo se da de acuerdo al guión y final feliz. Esta película, como les digo, tiene muchas escenas buenas, pero en esta ocasión, para elegir mi parte favorita o como mi acá y allá, con la escena que yo me quedaría, sería con la escena, me parece que es en la carrera de Monza, cuando están compitiendo contra el Verstappen así, que Joshua Pierce tiene la oportunidad de poderlo adelantar. Todo con una gestión que hizo Sonny Hayes de ir leyendo la carrera, le mete el carro a Verstappen. Entonces está así a punto de poderlo pasar, le da rebufo a Joshua Pierce, se coloca justo detrás de Verstappen y para ello Sonny solamente le da una indicación, una sola, la única, era la importante, esa era la única en la que le tenía que hacer caso, que no podía darle paso a su ego y a su machismo, porque eso es lo que hace un típico machito, se cierra a sus ideas. Y eso le va a cerrar muchas puertas y continúa así. Y entonces le dice, espera a la recta después de la curva 1. ¿Y qué es lo que hace Joshua Pierce? Se va directo a los árboles por quererlo adelantar antes de tiempo. O sea, no siguió las indicaciones que le dieron. Esa escena fue mi favorita y creo que le dieron todo el mood que necesitaba para ser valorada de esa forma, porque es aquí donde vemos en su máximo esplendor las dos personalidades que están chocando en un mismo equipo. Vemos toda la inteligencia, la experiencia que tiene Sonny Hayes y que está intentando ayudarle a Joshua, pero al mismo tiempo se contrarresta con la personalidad de Joshua, que él lo único que busca es engrandecer su personalidad, no tanto al equipo, porque él lo que quiere es crecer su imagen para irse a un equipo más grande.
esa es su ambición, se quiere ir a Dino. Ay, pero ¿sabes qué? Fue lo peor de toda la película, que lo que no pude soportar, y lo peor es que fue a propósito no, o sea, no es como que la película esté mal, es lo que querían hacer. La mamá de Joshua, ¿qué rollo con la mamá de Joshua? ¿Por qué se mete tanto en su vida ya? El vato ya está grande. Va y se la hace de emoción al Sony, diciéndole que fue su culpa, que chocara, que esto y que lo otro, y Sony, ¿qué es lo que hace? Callado, como caballero. El señor es insoportable y lo peor fue que ni siquiera... eso sí no me gustó. Antes de la última carrera, creo, si no mal recuerdo, antes de la última, Joshua le confiesa a su mamá que él tuvo la culpa de su propio accidente, porque recuerdan que su mamá había estado culpando a Sony de esto. Entonces Joshua se agarra bien sus pantaloncitos y le dice a su mamá que chocó por irresponsable. Y su mamá, ¿sabes qué es lo que dice? No dice nada, nada más se queda así. ¿Qué? Creo que, bueno, al menos yo lo vi así. Esa escena era como, no sé, la representación de que Joshua ya había madurado. Bueno, además de todo el trabajo que hizo con el equipo, de salir a correr y que eso X. Pero el confesarle a su mamá, porque su mamá fue la que fue de ahí de argüendera con el Sony. Ella es la que también le debe una disculpa a Sony y nunca nos la mostraron, ella nunca se disculpó con él, pero qué bien le gritoneó. En fin, es una película muy buena en cuanto a visuales y la historia que es así simple, entonces te alcanza a atrapar rápido, la duración está bien. Si te gustan los carritos, esta película te va a gustar mucho. Si le sabes demasiado a la Fórmula 1, tal vez le encuentres ahí algún que otro falla del reglamento y cosas ya muy técnicas, pero si no, esta película la vas a disfrutar mucho. Me sigo quedando con otras películas que también hablan de automovilismo, por ejemplo Rápido y Furioso 9, el spin-off de Hobbs y Shaw, tal vez Cars 2, puede ser incluso Jóvenes Pilotos, pero ya es decisión de cada quien. Sí, nada más que agregar, si te gustó este video puedes dejar tu me gusta, si no puedes dejar tu comentario tirando hate, suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de estos videos y muchas gracias por ver este video. Si esto fue Aquí Nos Hablamos de Cine, terminamos.